hace 8 días y me di a conocer o me aparecí. Me aparecí, ¿con qué nombre se nos aparece el Eterno? El Eterno dice que el Eterno crea el mundo, ¿ok? Crea el mundo y el Eterno tiene diferentes facetas. Cuando el Eterno se revela de alguna u otra manera, el Eterno se presenta con diferentes nombres ante su creación, ¿ok? Entonces ya estuvimos estudiando que cuando Él se revela a Abraham, a Isaac y a Jacob, Él se presenta con un nombre. ¿Cuál es ese nombre? El Shaddai. El Shaddai. ¿Por qué se revela con el nombre del Shaddai? ¿Se acuerdan hace 8 días el diagrama que hicimos de cuando existe este proceso de copulación de Abba e Ima? Que es como cuando se tienen relaciones sexuales y lo que pasa, donde se encontraban los patriarcas por afuera, que es representado del Shaddai. El Shaddai representa el mundo de... exactamente, el mundo de la formación, el mundo de Malhut, el mundo de la formación. Entonces el Shaddai se revela a Abraham, a Isaac y a Jacob en ese mundo. Por eso estos hombres eran capaces de manipular la materia. Los ejemplos más claros, que ya lo he dicho 1000 veces, es cuando, para que lo entendamos, Jacob tenía el poder de manipular varias cosas, que se dice que cuando él iba escapando, que él se acostó sobre unas piedras, y después dice que cuando se fue su almohada de piedra, pero ya no dice piedras, sino que de alguna manera él tenía la capacidad de manipular la materia a placer. Cuando las chivas, que dice Labán, las que salgan pintas son tuyas, y las que habla de esto, dice que él ponía unos cordones de cierto color a la orilla del río, y que cuando las cabras iban a parear, las que él quería para él, las ponía delante de estos cordones o de estos pedazos de trapo con cierto color, para que las chivas salieran pintadas de cierto color. Entonces estos hombres tenían esa capacidad de manipular la materia en este mundo de formación, mundo de Yetzirah y el mundo de Malhut. Claro que ellos rompían estos esquemas de Seirampín, también de creación, y el mundo de la emanación, que es el mundo de Jokmah. Claro que ellos lo hacían a través de esa forma, pero el Eterno se les manifiesta en el mundo con el nombre del Shaddai, porque el Shaddai es la manifestación divina del Eterno en el mundo material. Y el ejemplo que les di fue, ellos eran unos hombres perfectos. Esta mesa ellos te la sabían hacer, así como el hermano Pedro nos está haciendo el mueble. Tenían la capacidad de hacerte un mueble con las medidas simétricas perfectas, las patas a la medida perfecta, darle un acabado, un barnizado, un terminado. Ellos te sabían manipular la materia a la perfección. ¿Cuál es la diferencia entre los patriarcas y Moshe? ¿Qué quiere decir? ¿Que Moshe era más importante o que los patriarcas eran menos importantes? No. Lo que pasa es que el Eterno se manifiesta a las personas dependiendo de, voy a decirlo así, su función. Su función y el objetivo o el plan que el Eterno les tiene diseñados para que puedan fungir en este mundo. Porque el conocimiento sí lo tenían como Moshe, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Nada más que el objetivo era diferente. A Moshe no se le presenta el Eterno con el nombre de Shaddai. ¿Por qué? Porque la tarea de Moshe era diferente. El Eterno se le presenta a Moshe en la zarza. Y Moshe le pregunta, y cuando me pregunten quién eres tú, ¿quién les voy a decir que eres tú? No les dice que es el Shaddai, les vas a decir que te habló, yo soy el que seré, el que siempre ha sido, el que es y el que siempre será. Así dile al pueblo que ese soy yo. Y que sabemos que en el hebreo es el nombre de las 4 letras. Lo voy a escribir porque el hermano Pedro no lo conocía. Sí, se me hace que no. Aquí te lo dice mi programa. Este es el nombre que se le revela a Moshe. Yod, Hei, Bad, Hei. Esta es la forma en la que el Eterno se le revela a Moshe en la zarza. ¿Ok? Cuando te pregunten quién soy yo, diles que soy aquel que trasciende el mundo material, el mundo de la fisicalidad, aquel que va más allá del mundo de la materia. Los patriarcas te sabían hacer una mesa. ¿Sabes qué sabía hacer Moshe? Moshe también sabía hacer una mesa, pero Moshe sabía para qué era la mesa, cuál era su objetivo, cuál era el objetivo de crear este mueble, para qué iba a servirle a la gente. Moshe iba más allá del mundo de la materia. Moshe fue creado para presentarle al mundo un Dios que trascendía el estado material y físico, el mundo de la naturaleza. A Moshe se le presentó un Dios que trascendía los límites
de este mundo. Por eso, Entonces era físico y material también. ¿qué? Era de lo que estás diciendo de la función de Moshe. Manipular Sí. la materia sí podíamos. Era eso, y por eso Moshe, como les dije hace 8 días, por eso Moshe tuvo la capacidad de precipitar la Torá, porque la Torá se presenta en este mundo y se queda en este mundo, pero no es de este mundo. La Torá, ¿qué es lo que dice la Torá? Que era una Torá de fuego. Y nosotros tenemos el mundo de emanación representado por este atributo del Eterno, que es el fuego. Entonces, Moshe está en este mundo, pero trasciende las limitaciones de este mundo, porque el Dios que a Moshe se le presenta es la manifestación del Creador del cielo y de la tierra, pero con el nombre de... ¿cómo parece? ¿Dijiste que ibas a buscar? Ejiyé. Ejiyé. Dice Ejiyé, Asher Ejiyé. No es Yahweh, es No es Asher. Dice Ejiyé, Asher Ejiyé. El que soy, el que es y el que será. Ahorita vamos a saber qué es lo que significa conocer el nombre del Eterno. El nombre del Eterno no significa que sé cuál es su pronunciación y que la gente lo está repitiendo a cada rato. Eso no es conocer Eso no el es nombre el del significado Eterno. del ¿Ok? nombre de cada uno. Ahorita vamos. Entonces, a Moshe se le presenta el Eterno en la zarza con ese nombre, y tenemos esta parashá que se llama, o porción Bo, para que le pongan ahí en su... Porción de esta semana se llama porción Bo. Parashat Bo. ¿Qué significa Bo? B. Ben. No es B, es Ben. Ben. Ujú. Ben. Hacia el faraón. Y también Ben. significa ve. También Cuando ve. le explicas, sí. Porque dice ve hacia el Cuando le faraón, dices, ¿verdad? cuando tú le dices algo, oye, me traes, le dices ve, bo, en hebreo se dice bo. Pero Ve. ves, no. También Es ve. hacia allá con- Literalmente es B, pero hoy vamos a entender por qué la Torah dice Ben. Ok. Cuando alguien le dice, oye, ven al faraón, es como, el que está diciendo es como, ven a mí, pero ve allá. ¿Qué es lo que quiere decir? Vamos ahorita a entender qué es lo que significa. Es algo como que está complicado gramaticalmente entender, ¿ok? Entonces le dice el Eterno a Moshe, ven, Bo. Ahora, ¿por qué el Eterno le dice a Moshe, ven? ¿Por qué? El Eterno se le revela a esta gente Ven para que vayas. en los primeros 7 niveles del estudio de la semana pasada. El Eterno se le revela al pueblo y se le revela al faraón y a Moshe con las primeras 7 plagas. ¿Ok? ¿Y qué es lo que representan estas 7 plagas? Es el mundo emocional. ¿Ok? Eso es lo que tenemos encerrado en ese recuadro rojo. ¿Y qué es lo que concluimos la semana pasada? Que la parte emocional de nosotros, de alguna manera lo que conocemos como Seirampín o el mundo de la formación, el mundo emocional no tiene la capacidad de tomar decisiones, no es autónomo. Nosotros lo hacemos autónomo porque no conocemos las cosas del Eterno. Depende de nuestro intelecto que nosotros podamos controlar a nuestras emociones. Pero cuando nosotros tratamos de controlar nuestras emociones desde el mundo de acá abajo, es como si tú estuvieras tirando puñetazos al aire. Porque tú estás en un nivel abajo y el faraón no está en un nivel de abajo. El faraón hasta cierto punto, vean dónde está. Está por fuera de las emociones. Por eso les dije, faraón representa Dat. Faraón representa el conocimiento del bien y del mal. Es una línea muy delgada en la cual la gente, como les dije hace rato, hoy en día todo el mundo cree que conoce al Eterno. Todos dicen y se llenan la boca de Dios. ¿Ok? Dicen, no, yo sí creo en Dios, Dios me sanó, Dios me dio este trabajo, y es solamente o simplemente una percepción de la realidad. Esto que ¿Ok? llama- Me imagino yo como si fuéramos unos ventrílocos y el que está de arriba es el que te está moviendo el faraón. Sí, cuando tú no conoces al Eterno en sus manifestaciones más elevadas, lo único que tú conoces de alguna manera es el nombre de Elohim. Y el nombre de Elohim es la manifestación del Eterno en esta naturaleza. Pero aun cuando esta naturaleza va por encima de tu percepción de la realidad,
el que te controla no es ni siquiera Elohim, el que te controla es Da'at, es el faraón. ¿Por qué? Porque esta naturaleza es una emanación también del Eterno, pero con el atributo de juez. Porque recordemos qué es lo que significa Elohim en hebreo. Es juez. Nuestro juez. Pero aquí, ¿verdad? El Eterno se revela en este mundo, pero en un nivel de juicio. Y es representado en el nivel de la naturaleza. Entonces, cuando tú tratas de pelear contra el faraón y de estas plagas, tú jamás le vas a ganar. ¿Sabes por qué? Porque el faraón no se para en estos niveles. Faraón está por encima de las emociones. Por eso es que decía que venía una plaga, venía otra plaga, y dice que el faraón que se le endureció el corazón. Por eso al faraón no le importa que tú estés pasando por algo, que en un momento tú tomaste una decisión de hacer algo, y que, ¿sabes qué es lo que hace el faraón? Te da así con la mano cierta satisfacción por un momento. Pero él sabe que a la larga eso te va a hacer mal. Pero a él no le importa, porque las decisiones que él toma aún están por encima de las emociones. ¿Sí ven? ¿Dónde está Da'at? Está por encima de las emociones. Porque a él no le afecta que el día de mañana tu cuerpo se esté doliendo con esa enfermedad, o que tu matrimonio se esté yendo por la borda. ¿Por qué? Porque él es parte del intelecto. El faraón te gobierna a ti. Él no salía, cuando estaba lloviendo granizo, él no salía de su palacio. No. Él nada más veía. Se dice que ninguna de las plagas, dice el Midrash, que ninguna de las plagas afectó al faraón. Que solamente estas plagas eran sobre su pueblo. Que la única plaga que realmente lo afectó fue la última. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el faraón como un código ahí descifrado? Yéndonos del nivel literal, ya como un drash. El faraón representa, y pónganle, la conciencia del cuerpo. El faraón gobierna sobre nosotros cuando nosotros lo ponemos a él como gobernante o ¿Quién es el faraón? Es la conciencia de nuestro cuerpo. Gobierna, el faraón controla el cuerpo desde algo muy sutil, ¿ok? Que parece que ni siquiera existe, pero para la mayoría de la gente en realidad que no conocen Torah, ese es su gobernante, el faraón, aunque dicen que conocen a Dios, ¿ok? Pero ¿qué es eso? No es otra cosa que la percepción de la realidad de un mundo donde Hashem funge como juez, que es la manifestación divina del Eterno en el plano de Elohim, ¿ok? Y un ejemplo es una pareja que están casados y, digamos, el tipo ya lleva muchos años casado con su esposa y de repente cree en Dios el tipo, y sí hace esto y aquello, lo que todo mundo hace aparentemente, pero la persona no va más allá de sus emociones. Él conoce al Eterno, y lo digo entre comillas en estos niveles, en el mundo de la formación y en el mundo de Malhut, ¿ok? Él conoce lo que todo mundo conoce en este mundo natural, y llega un punto en el que su esposa lo empieza a aburrir, conoce una chica en su trabajo, empiezan a platicar, hay química entre comillas, y este tipo ya es un tipo que tiene hijos, que tiene una familia ya grande, empieza a ver otros intereses. ¿Y qué es lo que le dice el faraón? ¿Sabes qué? Tú trabajas mucho, tú eres un hombre muy esforzado, intelectualmente, ciertamente el faraón te dice, tú eres muy trabajador, y tal vez la persona es muy trabajadora. Tú te esfuerzas mucho y cuando llegas a tu casa tu esposa no te valora. Y ciertamente tal vez el tipo llega a su casa y la mujer siempre está enojada. Y todo lo que el faraón intelectualmente le empieza a decir es verdad. Pero ¿qué es lo que pasa? O sea, el faraón lo engaña con una verdad. ¿Y qué es lo que pasa el día de mañana? El tipo decide meterse con esta chica de su trabajo y comienza a engañar a su esposa. ¿Ok? Se le hace fácil. ¿Por qué? Porque se deja de llevar por una emoción que hasta cierto punto
era una emoción verdadera. Yo me siento mal, nadie me quiere, nadie me escucha, nada más me la paso trabajando. ¿Y qué es lo que viene el faraón y te dice? Oye, es verdad todo lo que tú dices. Tú te mereces algo más, tú te mereces algo mejor. Entonces el tipo, como conoce solamente a Dios en este plano físico, natural, hace lo que todo mundo hace. La ley de causa y efecto es, hago esto, me siento así, va a haber una consecuencia. Y viene la chica y te habla y si la mujer le baja el cielo y las estrellas, que debería ser al revés, ¿ok? Y el tipo se la cree. Pero también puede ser al revés. Y puede ser al revés, claro que sí. Entonces, podemos quedarnos, si lo quieren escribir, hay dos opciones, ¿ok? Aquí hay de dos sopas. Podemos quedarnos en la percepción y lo que intenta transmitir a la emoción, que es un acto de intimidación. ¿Qué es lo que hace el faraón? Intimidar a la emoción. Cuando nosotros tenemos una percepción de la realidad en la cual yo soy la víctima, o mira que esto me está pasando, yo me merezco, trabajo mucho. Entonces cuando nosotros tenemos esa percepción de la realidad, te puedes quedar ahí. ¿Y qué es lo que va a hacer? Faraón viene y te va a amedrentar o te va a lavar el cerebro, y la persona va a vivir en este mundo como todo mundo vive, ¿ok? Como víctima, así es. Culpando siempre a otro de mi realidad. Una realidad percibida de una forma equivocada porque la persona no deja de hacerse la víctima. O, segundo, o puedes entender que a cómo funciona el sistema y que todos somos peones, dejar de hacerte la víctima y dejar de decir que eres peón y entender que lo que me está pasando tiene una razón, tiene un motivo y tiene un propósito. Y esto yo lo puedo usar a mi favor para demostrarle a los demás que hay algo, que hay una esfera superior, que este mundo no se trata de, Franco, tu vida es trabajar, levantarte a las 6 de la mañana y salir tarde y llegar a dormir a tu casa y el otro día hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y la persona se la cree. Y la persona se la cree. Es brujo. Esa es la verdad. Pero no se trata de que esa es la verdad. Claro, claro que sí. Cuando nosotros vemos a Franco que trabaja de sol a sol, es la percepción que nosotros tenemos de la realidad. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en este mundo material y físico apegado a la manifestación del Eterno, pero a un nivel bajo, a ese Dios que todo mundo conoce. Pero si yo conozco, digamos, me conecto a las esferas superiores y sé que hay un Dios detrás de Elohim, detrás de este Dios que todo mundo conoce, yo sé que mi propósito en la vida no es trabajar de sol a sol. Tal vez tengo un trabajo en el cual trabajo de sol a sol, pero yo sé que esa no es mi meta ni ese es mi objetivo. Yo sé que trabajo de sol a sol para obtener recursos, para llevar a mi casa, para darle a mis hijos, para que puedan ir a la escuela, para que puedan el día de mañana sacarlos adelante, ser hombres de provecho en la sociedad. Y yo sé que mi esfuerzo, y si le echo ganas, el Eterno de alguna manera, el día de mañana, si realizo los méritos necesarios, me va a dar un trabajo en el cual pueda pasar más tiempo con mi familia. Pero si dejo de hacerme la víctima y entiendo que mi realidad no es eso que percibo en este mundo físico y material. O sea que tenemos que hacer las cosas también como Moshe. ¿Por qué? ¿Para qué? Moshe estuvo 40 años en un palacio. Él lo tenía todo. Estaba a la par de Faraón. Sale, ve a sus hermanos, mata al egipcio. ¿Y qué es lo que pasa? Inmediatamente 40 años de exilio en el desierto. Antes estaba en un lugar como en una jaula de oro, todo lo tenía. Y de ahí pasa a un lugar donde no tiene nada. Pero Moshe, ¿qué es lo que hace? En vez de hacerse la víctima y decir, ay, maté a alguien, me voy a hacer un... ¿Cómo se dicen esos que se encierran para siempre? Así como tu gemelo. Sí. ¿Cómo? ¿Antisocial? Esa gente que no sale. ¿Antisocial? No, También, se llama un ermitaño. Un ermitaño. En vez de haberse ido a una cueva y volverse un ermitaño, ¿para qué es que maté a alguien? No se hace la víctima, sino que entiende que la percepción de la realidad que está viviendo hay un motivo detrás de, y eso es lo que el Eterno le revela cuando él no se hace la víctima,
dice el Eterno, de este hombre que tiene celo por mi pueblo, que en ese momento tal vez esa cualidad la enfocó mal. Pero ¿qué es lo que hizo Moshe? No se hizo la víctima, sino que siguió. Fue, tuvo familia, tuvo una esposa, siguió trabajando. Pero Moshe, sabemos que lo que aprendimos, Moshe está representado en la sefirá de Netzach. ¿Qué es Netzach? Perseverancia. Moshe fue perseverante. 40 años en el palacio no quitaron o no hicieron que él dejara de ser la persona que tiene celo por sus hermanos. ¿Qué es lo que pasa con la gente hoy en día? Agarra un buen trabajo, empieza a ganar mucho dinero, se le suben los humos. Yo no soy de los esclavos, yo soy hijo de Faraón. ¿No? Se te olvida quién eres. A Moshe no se le olvidó. Moshe siempre en su mente constantemente, Netzach, perseverancia. Comete un error, sale del palacio de oro, va al desierto. Moshe sigue constante. El Eterno se da cuenta de que no se hace la víctima. Dice, a este lo puedo usar. Esta vasija me sirve. Y como este hombre tiene un celo, me le voy a presentar y le voy a enseñar que yo voy más allá de una jaula de oro. Yo le voy a enseñar que a través de él yo voy a sacar a una nación entera de alrededor de 3 millones de personas a través de maravillas y milagros del imperio más grande y poderoso que existe en el mundo, que es la nación de Egipto. En ese tiempo. Yo tengo una pregunta respecto cuando ya salió Moshe con el pueblo y te pregunté a ti, ¿Egipto volvió a ser el mismo de antes? No. de su... Egipto se quedó sin ninguna, dicen los cabalistas, Egipto perdió, hasta hoy en día, en Egipto no hay nada. Perdió su esencia, perdió toda su energía. Lo único que le quedan son esas pirámides de piedra, pero incluso la energía espiritual de Egipto fue robada. Dicen, aquí hay una enseñanza muy tremenda, que cuando Yosef va a hacerle el entierro a Israel, que dice que saca a todos los magos, a todos los hechiceros, más adelante dice que hay un gran gemido del pueblo de Israel, porque Yosef de alguna manera les tendió una trampa y lo que hizo fue robar toda la energía de esos grandes líderes, que cuando ellos cruzaron la frontera de Egipto y llegaron a Canaán, todo eso, esa energía, él la metió a Canaán, a Israel. Entonces se dice que cuando ya Egipto regresa y sale Israel de esa tierra, Egipto queda desolado completamente. Es por eso que ahora tienen que entender por qué es tan importante que se pelea todo el mundo por algún pedazo de tierra. Sí, por eso mismo. Okay. Pero Dentro de la tierra de Israel, aunque es un país muy pequeño, en geografía, en realidad, todo el mundo cabe en ese pedazo. ¿Sí me entiendes? O sea, todo el mundo cabe en ese pedazo de tierra. ¿Por qué? Porque es la única tierra en el mundo, escúchenlo bien, es la única tierra en el mundo en el cual guarda todas las tristezas, guarda todas las lágrimas y guarda cada gemido del ser humano en la tierra. Dicen Jajamín, porque Jerusalén es el lugar donde descienden las almas. Centro de la tierra. Y dice la Torá que es el centro de la tierra. Geográficamente, lo que dice Franco, geográficamente hablando, así es. Es que hoy en día ya lo ocultan tanto como el recurso natural, pero sabemos que para Jerusalén no tiene los recursos naturales que tienen otras naciones. Exactamente. Los que saben No, qué es Jerusalén es los que lo van a pelear. exactamente. O sea, Los que saben. Lo que hay detrás de todo eso para que llegue. O sea, porque lo están disfrazando de recursos naturales, que no es lo mismo. A ver, vamos a continuar si no nos salimos del tema, ¿ok? Sí, estudiar en ese tema es muy tremendo. ¿Quiénes lo pelean? La gente más poderosa. ¿Por qué esa gente es poderosa? No por nada, ¿ok? Entonces, todo lo que proviene de la percepción todo lo que proviene de la percepción que nosotros recibimos de las emociones tiene una inteligencia que va más allá de Seirampín. Es una inteligencia superior. Y cuando nosotros intentamos pelear contra esa inteligencia,
nosotros nos vamos a quedar cortos. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos tratando de vencer al faraón desde nuestras emociones, desde Serampín, jamás lo vas a hacer. Por eso es que luchas tanto contra esa adicción, por eso es que luchas tanto contra ese vicio que tienes y no lo vas a vencer. ¿Por qué? Porque es algo que se te está dando en la emoción. Una persona que se la pasa tomando alcohol no es una persona que está conectada con un intelecto puro, con Binah o con Jochma o con las esferas superiores, por así decirlo. Es una persona que está agarrada a esa botella de alcohol que lo hace estar cimentado al mundo de Malhut. ¿Por qué? Porque es el resultado de lo que se da en Serampín, que es el mundo de la formación, de donde provienen las emociones. Entonces, cuando yo estoy pegado a estas raíces emocionales, esto se manifiesta en Malhut, que es lo que tenemos aquí abajo. Es el mundo en el cual nosotros vivimos. Entonces, la persona jamás va a vencer esa adicción mientras la persona trate de vencerla emocionalmente. Y el faraón, ¿qué es lo que va a hacer? Tómate otra, porque si no te tomas otra, ¿saben qué es lo que dicen? Te va a ir peor, ¿no? Así dicen. La cruda va a ser más fuerte. Y la cruda es más fuerte. Pero también, por ejemplo, los que se rehabilitan y duran a veces hasta años rehabilitados de cualquier adicción y luego vuelven a caer porque están conectados a sus emociones, entonces nunca lo dejaron. ¿Qué es dejar? Por decir, en ese caso, el adicto al alcohol entran a centros de rehabilitación, pero no le pongas una copa de alcohol porque empieza a temblar. Vencer Malhut, vencer Serampín, es que una vez que yo fui alcohólico, cuando yo conecto con estas esferas superiores y venzo al faraón, no desde Serampín, sino desde la representación del nombre del Eterno, y yo conozco al Eterno, que eso es conocer el nombre del Eterno, me ponen una copa, yo me la tomo y no pasa nada. ¿Por qué? Porque ahora pienso con la cabeza y no con los pies. ¿Ok? Que aprenda. Entonces, acuérdate, dice Larizal, Rabisa Gloria, acuérdate de lo que sabes. No dejes que alguien te quiera hacer sentir. ¿Por qué? Porque yo soy dueño de mi sentir. Yo no necesito que alguien más venga a tratar de hacerme sentir cosas. O sea que es así como que hoy me siento así porque me hicieron sentir así. Me amargaron el día. Me amargaron el día. Y entonces, ¿por qué dices? Sus cosas me hacen sentir mal. No hay su enojar. A ver, ¿quién va a hacer el aporte? Si nos ponemos a platicar, no acabamos. A ver. A ver, a No, yo ver. ya dije. Pues ya, lo que Y tú cuando tú piensas. dices, tú me haces sentir mal. Es que sigue seguido. Porque vives en emociones. Sí. Pues sí. Ujú. Eso es lo que dijo él. Julio que fue a traer algo de comer y yo no le sabía su computadora y se enojó y me dijo, ya por este lado me amargaste el día. Y ya era de noche. Emocionalista. Sí, así es, eso es. Sí, o sea, ¿quién te amarga el día? O sea, Tú solo. es la percepción que Como que es algo que ya traigo. Es algo que ya traigo. Que la persona está batallando, tiene problemas con su esposa y como lo que vimos en la serie que estamos viendo con Leslie Stichel, que la mujer tiene muchos problemas con su marido y está en una tienda probando esa ropa y viene una mujer y como que le quita el espacio y la mujer ya no aguanta, revienta y agarra a la mujer que le quita de alguna manera su lugar en el espejo y la empieza a golpear y la tira. Pero ¿qué es lo que pasa? Se puede decir, la mujer le echó a perder el día, pero no. Es la percepción que yo traigo ya de la realidad. ¿Por qué? Porque mis emociones son las que me controlan a mí y no yo controlo mis emociones. ¿Cómo alguien me va a amargar el día? Cuando dices, me agüitaste por lo que me dijiste, también eso tiene que ver. O me puse triste. No sé. Pero es la percepción, porque si tú lo estás diciendo para ayudar a esa persona, porque andas así, luego... Ella lo percibió de otra manera, exacto. Pero hay de problemas o de asuntos en asuntos, porque si alguien viene y me está comentando de una situación que le está pasando, y de momento yo voy a poder sentir lo que la persona está sintiendo, está muy afectado, y de alguna manera no me va a afectar lo que él me está diciendo, pero sí voy a poder sentir el dolor o lo que él trae, ¿me entiendes? Ahora digo, ok, Entonces está pasando, ahí pero no voy a está permitir que me esté interfiriendo con afectando. tus emociones. Por ejemplo,
que alguien se, por ejemplo, que José Luis empieza a hablar de, no sé, su testimonio, algo así, y él empieza a decir, no, es que yo de chiquito, y empieza él a llorar, y uno también nos afecta. Ahí está afectando nuestras emociones. Yo lo digo de esta manera. No, pero la percepción que nosotros diferente. la percepción que nosotros debemos de aprender a tener no es la percepción de Serampín, de que por lo que venga voy a llorar. No, es una percepción que está conectada con el mundo superior. Cuando yo tengo empatía con mi prójimo y puedo sentir su dolor, es otra cosa totalmente diferente. No estoy, lo que se nos está enseñando aquí, no es que nosotros nos volvamos un bloque de hielo, insensibles, ¿no? Sino que aprendamos a enfocar nuestras emociones. Vamos a continuar. Entonces, le dice el Eterno a Moshe, ven. ¿Ok? ¿Cómo que le dice ven? ¿Por qué? Porque ¿dónde está el Eterno parado? Cuando se le revela a Moshe, está en Atzilut. Y cuando yo estoy en Atzilut, con el Eterno, porque el Eterno le dice a Moshe, mira Moshe, ven qué es lo que hay abajo. Aquí está el Eterno, y le dice a Moshe, ven. Moshe se pone aquí con él. ¿Y qué es lo que le dice? Mira qué es lo que está pasando. ¿Y de dónde ve Moshe a este personaje? De arriba. ¿Por qué? Porque la manifestación del Eterno que se le revela a Moshe es todo. El Eterno, el que se le reveló en la zarza, ¿ok? Yod Hei Bab Hei. Es lo que se le revela a Moshe y le dice, Moshe, ven para acá, quiero mostrarte algo. Es decir, sube, ven. Mira lo que está pasando allá abajo. Entonces, es lo mismo que el Eterno quiere decirnos a nosotros, ¿ok? Que nuestra percepción sea guiada por esta inteligencia superior, ¿ok? Que nosotros aprendamos a ver de arriba, y cuando nosotros aprendemos a ver de arriba y a conectar con Yod Hei Bab Hei, nosotros vamos a tener una percepción de la realidad basada en la manifestación del Eterno, que va más allá de las limitaciones, más allá del nombre de Elohim, más allá de lo natural. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Moshe? Nosotros comenzamos a ser un pueblo que trasciende las limitaciones de este mundo natural. Tenemos la capacidad de ser creadores porque venimos de alguien que es un creador. Pero cuando yo no soy creador, yo soy un esclavo. Y cuando yo veo el mundo desde esa percepción, yo veo al faraón así para arriba y el Eterno quiero que lo veamos para abajo. Entonces no bajó el Eterno, como se dice en la zarza. No. Era que Moshe tenía que subir. No, él se refiere en cuanto a la parashá Bo. ¿Qué significa que le dijo ven? Así comienza nuestra parashá de hoy. O sea, Que le dice el Eterno a Moshe, está ven. refiriendo ven. O sea, que hace cuenta que si tú miras una esfera, Hashem quiere que Moshe salga de la esfera y que mire la esfera Que desde suba, afuera, sí. desde arriba, que diga, mira, este es el mundo, quiero que lo veas así, este es faraón. Tenemos que aprender a diferenciar entre las metáforas y el texto literal que viene en la Torah. Sí, él está explicando a manera de metáfora. Sí. Para que eso no literal, literalmente cuando dice que dice el Eterno bajarse todo. Entonces, todo lo que ocurre en la creación y lo creado tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Liberación. ¿Ok? La liberación de los seres humanos, de toda, no importa tu religión, tu raza, tu sexo. ¿Qué es lo que quiere el Eterno para el hombre? Porque el Eterno creó al ser humano desde un principio y tenía un plan para este ser humano creado, para todos. ¿Qué es lo que quiere? Que el humano llegue a ser libre, no libre de las emociones, porque para algo nos dio nuestras emociones, sino que sea libre de esa esclavitud emocional. ¿Ok? Entonces, la conciencia del cuerpo que esté por debajo de la conciencia del alma. ¿Ok? Que aprendamos a pensar con la cabeza y no con el cuerpo. Que nuestra conciencia del alma esté por encima de nuestra... O sea, débil del en cuerpo. su conciencia ¿Y cómo y logramos fuerte en su eso? neshama. O sea, sí, es el... no sé cómo hacerlo. Ok. Le dice el Eterno a Moshe, ven que voy a poner en ellos mis huellas, mis signos. Vimos hace 8 días 7 plagas. Ahora quedan las últimas 3 plagas, que es las langostas, la obscuridad y la última plaga, que es los primogénitos. ¿Ok? El concepto de faraón
proviene de esta Sefirat que es denominada como Da'at de Serampín, ¿ok? No pertenece hasta cierta forma a Serampín, sino que está por encima de y está conectada con el tal, ¿ok? Que significa que el faraón nos hace hacer cosas que posteriormente viene la ley de causa y efecto y nos cobra factura. Te recomiendo que hagas esto, te lo mereces, eres bien trabajador. Ah, pero ¿qué hay detrás de eso? Porque estás pensando con el cuerpo, no con el alma. O estás pensando, como se dice, estás pensando con las patas, no con el cerebro. Eso es lo que Faraón nos hace hacer. Entonces, la ley de causa y efecto es, cada acción tiene una reacción. Y en este mundo físico, en este mundo natural, que es el mundo que todo mundo conoce, que es la manifestación de Elohim, y que es lo que conocemos como juicio, tenemos la política, la economía, el cambio climático, todas estas cosas que la gente que dicen, oye, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros somos los que creamos esta realidad, y cuando nosotros creamos esta realidad política, económica, ecológica, como le quieras llamar, el Eterno te va a cobrar factura. Elohim te va a cobrar factura en este mundo natural, porque el mundo de la naturaleza es un mundo de juicio que se autorregula por sí mismo. Es por eso que tenemos este concepto que dice que con el dedo de Dios. ¿De qué se está hablando? Que el dedo de Dios, esto es el dedo de Elohim que trae juicio, te acusa. Haces esto, te va a pasar esto. Ley de causa tiene un efecto. Haces esto, va a haber una consecuencia. Y cuando nosotros vivimos en este plano material y físico, todo lo que hacemos así va a ser. ¿Y sabes qué es la percepción errónea que nosotros entendemos cuando esto es así? Nosotros conocemos a Dios, pero desde una percepción negativa de la realidad. Así es como lo conocemos. Nos pasa algo malo y ¿sabes qué es lo que hace la gente? Buscan a Dios. Digamos, el Eterno quita la plaga y la persona dice, ay, mejor no, mejor Moshe diles que se queden. Ya se calmó la plaga y vuelve la persona a caer en lo mismo. ¿Y qué es lo que hace el Eterno? Endurece el corazón de la persona, que no es otra cosa que la persona siendo terco. Igual al revés, que dicen, oh, es que yo estoy haciendo cosas buenas, por eso Dios me da cosas buenas. También. Y ahí está, y ahí vive. Sí, eso es otro tipo de causa también. Que crees que por... La persona mala cuando le va bien. No, ¿quién es la persona mala? La persona mala no existe. Es una persona mala, es una mala percepción que nosotros tenemos de la realidad. Simplemente está jugando su función. Así es. Esa es la manera en la que va a estar designada. O sea, no existen ni malos ni buenos. Lo que existe es un ser humano que el Eterno creó y que quiere el Eterno que sea libre. Cuando nosotros decimos, es que esa persona es mala. ¿Cómo que esa persona es mala? ¿Quién te puso como juez para decidir que esa persona es mala? Por eso a nosotros se nos enseña la Torah que nosotros tenemos prohibido hacer la Lashon Hara, que es la lengua mala. Porque cuando nosotros hablamos mal de nuestro prójimo, estás hablando mal de ti mismo. Porque el decir yo que una persona es culpable o que esa persona no sirve para nada, estoy diciendo que yo no sirvo para nada y estoy diciendo que mi Creador no sirve para nada. Porque yo no he tenido la capacidad de ser una persona que sabe crear y de poder hacer descender estos intelectos e influir en mi entorno social, familiar, colectivo, eclesiástico, religioso, para provocar un bien. Porque ¿qué es lo que pasa? El presidente está haciendo malas cosas y todos le echan la culpa al presidente, políticamente hablando. Pero no es así. El presidente es un reflejo de la colectividad del pueblo corrupto que existe. El presidente es corrupto porque el pueblo es corrupto. Así de fácil. El presidente quiere hacer algo bueno, no lo dejan los que están abajo de él. ¿Por qué? Porque también son corruptos. Entonces, de alguna manera, las decisiones que toma están influenciadas por la percepción que existe a su alrededor. Porque nosotros lo hemos visto. Hay presidentes que tratan de hacer las cosas bien y terminan matándolos. Pero tiene que haber un motivo. ¿Ok? Entonces, todo lo que ocurre externamente en mi entorno es un reflejo de lo que yo soy.
Entonces yo digo, esa persona es mala, o esa persona es torpe, esa persona es culpable. ¿Sabes qué es lo que estás haciendo? Estás diciendo que tú eres culpable, que tú eres torpe y que tú eres malo. O ¿Por cuando qué? dices, tuve un mal día, o sea, ahí tú fuiste el que creaste el mal día. Sí. ¿Por qué tuviste un mal día? Porque no se lo hiciste bien a la otra persona. Digo, ay, es que esta persona llegó con un carácter, ok, ¿y qué hiciste con eso? ¿Qué hiciste con ese mal carácter de esa persona? Ay, no, pues es que ya me tiene harto, y le contestas a la persona, lo tratas mal, es que siempre llega igual, él ya no cambia. Y es el entorno que tú estás creando. En vez de hacerle un bien, ¿quién es el que tiene mal carácter? ¿Él o tú que conoces Torah? ¿Y a quién pones en mal? Y no podemos ni decir que ponemos en mal al Eterno, porque la percepción que estás viviendo es la percepción que todo mundo está viviendo, porque todo mundo está viviendo aquí y aquí, en las emociones y en la fisicalidad y en la materialidad. Porque si nosotros en realidad conociéramos o entendiéramos qué es conocer el nombre del Eterno, que es Yod Hei Bab Hei, estas cosas para nosotros ya no existirían ni el mal ni el bien, ya no existe la persona equivocada, ni la torpe, ni la culpable, sino que nosotros trascendemos a Irampim, rompemos ese esquema de pragmatismo y de religión, y entonces la persona se convierte en una persona libre. Israel por encima de Egipto. Pero no es así, ¿sabes por qué? Porque el faraón es dueño todavía de mis emociones, que es mi cuerpo todavía está por encima de mi alma. Y mientras faraón gobierne a mis emociones, lamentablemente yo voy a ser un esclavo de la percepción que el faraón me muestra en este mundo, que es la realidad de que tengo un trabajo de 8 horas y que no descanso, y que mi esposa ya no me quiere, y que mis hijos ya no me gustan, y que esto y que aquello, y que mi país y que mi presidente, y la persona tiene una percepción de la realidad deplorable porque está viviendo en su carne solamente. Por eso, ¿usted se acuerda cuando di la enseñanza en la que ya que les dije cuando les dije que la mentira no era mala? Pero bueno, que la mentira no era mala. Entonces, ¿cuál fue la percepción de todos aquellos? mala. ¿Cómo? ¿Cómo que? ¿Se acuerda? Sí. ¿Se acuerda? Entonces, eso es lo mismo que está explicando aquí José Luis. Ese tipo de percepciones ya no debemos de existir dentro de nosotros. Cuando ya tú tratas de trascender y entiendes que la mentira no es mala. ¿Quién dijo que la mentira es mala? Nuestra percepción equivocada de la realidad, porque no existe nada malo. Sí. El Roe Israel Rivera daba el ejemplo de las parteras, que cuando les dice el faraón a todos los varones que nazcan de las hebreas, que sean varón, mátenlos. Y que dice que no los mataban, que los dejaban vivir. Y que es lo que les dice el faraón: ¿por qué están haciendo esto? ¿Por qué me están haciendo esto? Dice, las parteras le mintieron y le dijeron: es que las mujeres hebreas, antes de que nosotros lleguemos al parto, ellas ya dieron a luz. Y no es verdad. ¿Y qué es lo que hizo Hashem con estas mujeres? ¿Qué es lo que hizo el Eterno? Dice que les hizo mucho bien. Pero ¿de qué tipo de mentira? Es nosotros, como hemos aprendido, no existen cualidades malas en las personas. Nadie tiene malas cualidades. Tenemos cualidades mal enfocadas. ¿Qué es lo que quiere el Eterno? Que aprendamos a corregir esas cualidades o esas cosas con las que nosotros batallamos, y que las enfoquemos de una manera correcta. Claro, no vas a decirle a una persona: oye, mentira está bien, si la persona apenas está conociendo estas cosas, ¿ok? Tienes que explicarle y hacerle entender qué es lo que significa. O sea, no son enseñanzas tan fáciles, ¿ok? Entonces, dice Larissa, continuando, dice: el faraón no conocía los aspectos que significan y manifiestan el nombre de Yod-Kei Bab-Kei. El faraón no entendía. El faraón ciertamente era un experto en lo que ocurría en este mundo físico y material, en este mundo de Elohim. O sea que digamos que entonces ahí podemos tener otra explicación, que no tan solo no reconoció a Kadosh Baruj Hu, sino que no conocía ese nombre. En realidad el faraón, cuando le dijo: ¿quién es ese? Conocía a Elohim, al que todo mundo conoce. ¿Por qué? Porque aún sin conocer la existencia de este Dios que se le revela a Moshe, Faraón se da cuenta de que el Dios en el que todo mundo cree y que de alguna manera es
también el Dios de Moshe, pero no revelado de esta manera, porque él no lo conocía de esta manera. Él sabe que existe, porque llega, creo, en la 7ª plaga, cuando dice, ciertamente tu Dios es justo y yo no. Entonces, el faraón reconoce que hay algo que es más poderoso que él, ¿ok? Entonces, tenemos el nombre Yod-Heh-Vav-Heh, y para los que quieran apuntar, voy a decir lo siguiente. Yod-Heh-Vav-Heh representa la esencia divina desde un aspecto de misericordia. El nombre representa la esencia divina desde un aspecto de misericordia. Y Elohim es lo mismo, representa la esencia divina desde un aspecto de juicio. Y este es lo que hablábamos sobre la idea del dedo de Dios, ¿ok? El aspecto acusador. El primero representa la esencia divina desde un aspecto de misericordia. Y el segundo, que es Elohim, representa la esencia divina desde un aspecto de juicio. Y el juicio es el aspecto acusador. Okay. Es donde entra causa-consecuencia. Obro mal, me va mal. Hago bien, me va bien. ¿Ok? Pero tarde que temprano esto... el Eterno se te va a revelar en la vida en algún momento y te va a hacer que le conozcas, te guste o no. Por eso el faraón no reconocía al Eterno, porque Elohim se le reveló a Faraón y Hashem era para los hebreos. Así es, Elohim se le reveló. Todo mundo conocía a Elohim. Recuerdan que en el principio, en el libro de Bereshit decía, y toda la tierra conocía al Eterno. Sí. Llega un punto en el que la humanidad espiritualmente comienza a decaer, a degradarse. El faraón sabe que Elohim existe, ¿ok? Mira, en el nombre Yod-Heh-Vav-Heh expresa la capacidad trascendental de la divinidad. Este Dios que se le presenta a Moshe va más allá de la naturaleza, va más allá de las limitaciones. Este Dios trasciende los mundos, ya sea para abajo o para arriba, ¿ok? Y sus aspectos no tienen ningún límite y no pueden ser limitados por ningún aspecto de la naturaleza, ¿ok? Él rompe los esquemas de la naturaleza. Pero la naturaleza es un sistema mecánico que funciona sin ninguna intervención y se regula por sí solo. ¿Qué es Elohim? Por decir, en la naturaleza, los pinos, estos árboles que crecen tremendos, ¿qué es lo que hace el pino? Cuando ya tiene una edad madura, cuando regularmente o generalmente cuando viene el frío, ¿qué es lo que hace el pino? Comienza a derramar como cera alrededor de él. Y esta cera cae alrededor de la circunferencia que abarca este árbol. Entonces cae cera, y esto es lo que representa el nombre de Elohim. Esta cera que el pino suelta es para que otras plantas no crezcan dentro del entorno del pino, para que las plantas no le roben los nutrientes ni el agua al pino. Entonces, ¿qué es lo que hace el pino? Esta manifestación del Eterno en la naturaleza. Por eso se llama Elohim. Es juicio. Es lo mismo cuando en una población, digamos, hay un lugar que está sobrepoblado por el hombre, los recursos naturales los han explotado al 1000%. ¿Y qué es lo que pasa con el paso de los años? Viene una inundación. ¿Qué es lo que hace la naturaleza? Está autorregulándose. Eso es Elohim. Viene una inundación y ahoga a la gente y se mueren cientos de personas. ¿Por qué? Porque la naturaleza siempre está en un proceso de autodefensa, autorregulación. Eso es Elohim, eso es juicio. ¿Ok? Vienen los huracanes. ¿Por qué se hacen los huracanes? Por el cambio climático. ¿Por quién viene el cambio climático? Por la explotación de los recursos naturales, por el calentamiento global. Entonces la naturaleza se defiende. Vienen los huracanes y se dan en esos lugares. ¿En dónde se dan los huracanes más? En las costas. Porque ¿qué es lo que hay en las costas? Es donde hay más explotación de los recursos naturales. Están las discotecas, están los bares nocturnos, están las fiestas, los spring breaks.
todo el mundo se va a la playa. Es donde todo el mundo quiere vivir y es donde más se explota el recurso natural. ¿Y qué es lo que hace? Es donde más contaminación, más la naturaleza se ve afectada. Entonces, ¿qué es lo que hace Elohim? Viene y juzga. ¿Ok? Eso es Elohim, eso es la naturaleza. ¿Ok? Pero Yod-Kei Vav-Kei es diferente. El Dios que se le presenta a Moshe está por encima de todo esto. ¿Ok? A través de Yod-Kei Vav-Kei, la persona puede alterar lo que cree que es inalterable. ¿Ok? Y qué más claro que este ejemplo. Se le revela esta manifestación divina a un hombre en un desierto. Y ya tenemos a un hombre de 80 años que dice, oye, Dios me habló y me dijo que me quitara los tenis que traía, que porque el lugar que estaba parando estaba muy santo. Y va y le platica a su esposa y su esposa no le dice nada. O sea, ¿qué le pasó a Moshe? Se está volviendo loco. Ya 40 años solo en el desierto. ¿Quién diría? Este tipo dice que el creador del universo le habló. Imagínate. 40 más 40, ¿no? Pero es el tipo de locura que la gente no entiende. Que es lo mismo que le pasó a Noah. Más de 100 años construyendo un barco que le decían, ¿qué estás haciendo, Noé? No, un barco es que va a llover y se va a inundar la tierra y el Eterno va a juzgar al mundo. Pero la gente no sabe ni siquiera qué es lo que era la lluvia, porque no existía la lluvia. Entonces tenemos ahí a otro tipo que dice que va a venir algo, una manifestación divina, y que va a caer agua del cielo y que va a ahogarlos a todos. Y la gente le dice, oye, estás loco. ¿Pero qué es esto? Es una manifestación que va más allá de la locura natural del ser humano. Es algo que trasciende. Entonces, viene este Dios y se le revela a un tipo que lleva 40 años en el desierto, vagando, pastoreando su rebaño, y le dice, quiero que regreses a esa nación en la cual te acusan de asesino, y que lo más seguro es que cuando regreses te van a meter a la cárcel, pero quiero que vayas y te presentes hasta ante el faraón, el hombre más poderoso del mundo entero conocido en ese tiempo, y le digas que deje ir a mi pueblo, que son los esclavos, que es el pueblo hebreo que está bajo su yugo. Y dile que nomás los deja ir porque yo digo. ¿Quién eres tú? Aquel que va más allá de lo que él conoce. Y Moshe, ¿qué le dice? ¿Cómo voy a ir yo? Y dice que el Eterno se enoja. Se enoja con Moshe. Así somos nosotros. El Eterno nos enseña algo y tú dices, oye, pero ¿cómo es posible? ¿Yo por qué? ¿Yo por qué? ¿Yo por qué voy a ir? Que vaya mi hermano Aarón, él es mayor que yo. Él ha estado en Egipto con ellos estos últimos 40 años. A él sí le van a hacer caso. Yo soy tartamudo, yo no sé hablar, yo ya tengo familia acá. ¿Por qué a mí? Yo maté a alguien, lo más seguro es que cuando yo regrese me van a meter a la cárcel o me den la horca o la guillotina, no sé. Pero ¿qué es Moshe? Moshe es Netzach. Al principio refunfuñó un poco, pero ciertamente cuando el Eterno se te manifiesta más allá de lo natural, va a hacer lo que tenga que hacer y la persona o entiendes. ¿Ok? Entonces, Elohim manifiesta la divinidad en sus aspectos para que funcione la naturaleza. Por eso la naturaleza, ¿qué es lo que hace? Se autorregula y juzga. ¿Ok? Mitzrayim, Egipto, solo conocía el aspecto divino desde las leyes naturales de causa y efecto. Es por eso que ellos tenían muchos dioses. Tenían al dios de la lluvia, tenían al dios de los animales, al dios del sol. Porque ¿qué era eso? Eso es Elohim. Era lo que hasta cierto punto ellos podían controlar. Tenían al dios de la tierra ya no está dando fruto. ¿Qué dice? Vamos a levantar un dios para el dios de la tierra. Y de alguna manera podían controlar a este Dios, dejando descansar la tierra, ya no cultivar. Y según ellos lo podían controlar. Al Dios de la lluvia
le danzaban un año. Oye, pues si le danzas un año, la lluvia viene en sus temporadas y tarde que temprano va a volver a llover. Pero ellos decían que ellos controlaban lo que pensaban que podían controlar, pero no era otra cosa más que la naturaleza. Pero ¿qué es lo que pasa cuando vienen unas plagas que van más allá de lo natural? Un pueblo creador está en esclavitud. Pero Faraón no se ha dado cuenta que ese pueblo que tiene de esclavo es un pueblo que tiene la capacidad de trascender las leyes naturales. ¿Ok? Aquel que es un arquitecto o aquel que sabe hacer un barco ya no se preocupa porque venga una inundación. ¿Por qué? Porque sé hacer barcos y viene la inundación, yo no me voy a ahogar. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de crear. Él entiende esto porque no es una persona que su vida está fundamentada en lo que todo el mundo conoce, sino que es una persona que sabe trascender lo que ve con sus ojos y percibir a primer plano. Y es lo que Hashem nos muestra cuando se nos revela con el nombre Yod-Ket-Vakeb, que nosotros somos un pueblo libre. Una vez que la persona piensa de manera creativa y no como una persona esclava, no importa lo que la naturaleza haga, no importa que el país se esté sumiendo en la pobreza, no importa que el cambio climático, que los rayos ultravioletas estén quemando, no importa nada de eso. ¿Por qué? Porque la persona creativa va a comenzar a hacer algo. Y cuando la persona comienza a hacer algo y entiende que estas leyes naturales, yo puedo trascender eso, la persona va a empezar a contagiar a los que están a su alrededor para provocar un cambio en beneficio del bien de los demás. Porque aquel que me creó, que es la luz que viene de Keter, nosotros somos vasijas. Somos vasijas que lo único que sabemos hacer es recibir de un creador que lo único que sabe es dar. Y cuando yo sé recibir lo que ese creador me sabe dar, ¿qué es lo que va a pasar? Por consecuencia, yo voy a hacer lo que mi papá hace. ¿Qué es lo que hace el niño cuando su papá se viste de vaquero? El niño también se va a querer vestir de vaquero. Mi papá es astronauta y yo también quiero ser astronauta. Mi padre es un dador. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que aprender a dar. Dice la gente, oye, ¿qué es la felicidad? La felicidad es aprender a dar con gusto. Eso es la felicidad. La felicidad no es tener todo el dinero del mundo. La felicidad no es tener todas las mujeres del mundo. La felicidad no es tener un carro último modelo, que todo mundo te ame. La felicidad se alcanza cuando la persona entiende. Y nosotros, desde que las Neshamot, desde que las almas descienden del mundo superior, a través de Keter, descienden y se meten en los cuerpos, ¿te has puesto a pensar qué es lo que la mayoría de nosotros hacemos en nuestra vida? Aún en contra de tu propia voluntad. Lo único que hace el ser humano es dar. Tengo que dar mi tiempo y una mano laboral para obtener una cantidad de dinero semanal para poder comprar comida. Aún en contra de mi voluntad, aunque yo no quiera trabajar, tengo que trabajar para recibir. Ahora que tengo el dinero, tengo que ir y comprar y trabajar en hacer un guiso para recibir otra vez. Para comer tengo que trabajar. Y la persona está, como ustedes que hacen las comidas de Shabbat, estás 3, 4, 5 horas toda la tarde en la cocina el viernes para disfrutar, recibir el placer de degustar en tu boca un platillo que te dura 5 minutos. Y después de que recibiste eso en 5 minutos, después hay que lavar las ollas, los platos, otra hora ahí limpiando y dando. Y la persona no entiende que lo único que para lo que nosotros fuimos diseñados es dar y dar y dar. Tengo que cuidar a mis hijos, tengo que ir a comprarles ropa, tengo que hacer esto, tengo que limpiarles cuando se hacen del baño. Pero ¿sabes por qué nosotros no somos felices? ¿Por qué tenemos una percepción que va en contra de todo esto? Porque nosotros odiamos dar. Pero es lo que el Eterno quiere que aprendamos. Por eso siempre estamos dando, aún en contra de que nos guste hacerlo. El Eterno quiere que aprendamos a dar con gusto. Cuando la persona aprende a dar con gusto, eso es la felicidad.
La felicidad no es que todos me den. La felicidad no es recibir. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando tú solamente recibes? Crece tu egocentrismo. Alimentas al faraón. Y el día de mañana, como yo solamente estoy recibiendo, la persona se comienza a crear en él un vacío existencial. ¿Por qué? Porque esa vasija se ha roto completamente. De tanto que se ha llenado, ya no se abastece del amor de la mujer, ya no se abastece del amor de los hijos. Y ya no tienen espacio ni tanto ni para recibir, y mucho menos tiene nada ni que dar. Ni para dar, porque ya todo se rompe. Todo está echado en saco roto. ¿Ok? Entonces, pero, ¿qué es lo que pasa cuando... ¿Qué es lo que pasa cuando a la persona le llega ese intelecto? ¿Qué es lo que estamos aprendiendo en la porción de la semana pasada y en esta porción? Cuando nosotros entendemos que hay un intelecto expansivo y creativo que viene de las esferas superiores, que no es ese intelecto que todo mundo tiene aquí, que dicen, yo sí conozco a Dios, yo amo a Dios, y no tienes más que un montón de gente religiosa. Y que cuando vienen los problemas, o terminan renegando de Dios, o solamente cuando vienen los problemas es cuando buscan a Dios. Y es lo que el faraón hace. Se acuerda de Dios solamente cuando la plaga viene y te ataca tu vida. Y es lo que nosotros hacemos. Nos viene un problema, se me enferma el hijo, entonces sí me acuerdo de Dios y me levanto todos los días bien temprano a orar, a rezar. Se alivia mi hijo y ya la persona deja de levantarse a rezar. ¿Y qué es lo que pasa? Automáticamente ahí viene la otra plaga. Hashem está queriéndote despertar, que salgas de Seirampín, que salgas de ese emocionalismo, porque es lo que está diciéndote el Creador. Yo no soy un Dios emocional, yo trasciendo los límites, yo soy creador, yo soy sabiduría, yo soy todo. Dice que en el principio creó Hashem los cielos y la tierra, y que las cosas estaban desordenadas y que el universo estaba vacío. ¿Cómo que estaba vacío? ¿Qué es lo que hizo el Eterno? El Eterno abarcaba en un principio todo. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Eterno para poder crear este universo y al ser humano? El Eterno de alguna manera tuvo que fragmentarse para crear un vacío, y en ese vacío crear al ser humano para que el ser humano pudiera recibir. Entonces, el Eterno de alguna manera se salió de sus límites y se convirtió en algo que trasciende nuestro entendimiento. Sé que está difícil de entender, pero el Eterno fue más allá del Ein Sof, que es lo que se conoce como el infinito. El Eterno tuvo que hacerse finito para que nosotros tuviéramos cabida en este universo, porque antes Él era todo y todavía lo sigue siendo. Nada más que ahora que no quiere que ahora nosotros seamos copartícipes con Él. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros recibimos ese intelecto, por eso en Binah es donde se hace... En Jokmah, en Keter es donde está la luz. Jokmah es la sabiduría. Cuando tienes la sabiduría, esa sabiduría se crea en Binah. Y cuando se crea en Binah, inmediatamente rompe Da'at. Da'at no existe. ¿Y qué es lo que pasa? Desciende sobre las demás Sefirot, que es Jochma, que es Gesed, Geburah, Tiferet. Entonces, como dije hace 8 días, ya esa idea intelectual divina ya viene cocinadito todo. Y ya cuando llega aquí a Malhut, ya la persona ya no batalla. ¿Por qué? Porque es algo que él entendió desde antes de que llegara a sus emociones. Ahora ya no se queja, ahora ya no dice, ay, es que me estreso. No, ahora entiende que esa situación adversa que le está pasando es por algo. Ya la persona logra trascender las emociones y deja de ver las cosas como bueno o malo, porque el Eterno no creó nada malo. La persona empieza a pensar con la cabeza y sabe que esa adversidad que está pasando es tal vez una llamada de atención. ¿Por qué? Porque tal vez la plaga que viene es la muerte de los primogénitos. Y yo no sé cuál sea tu primogénito, pero es la plaga en la cual el faraón dejó ir. Y a veces, para que nosotros entendamos, el Eterno viene golpe tras golpe intentando despertar a cada uno de nosotros.
Y nuestro faraón está que no quiere dejar ir eso. Y es plaga tras plaga, el Eterno intentando despertarnos. Pero te va a llegar tarde que temprano y no te va a gustar. Incluso cuando el faraón reconocía la idea de que había algo más que eso que existía en la naturaleza, porque él veía las plagas y dice, esto que está pasando ya no cuadra con lo que yo conozco. Porque el faraón era gente muy sabia también. Él entendía las leyes naturales. Hasta cierto punto era gente espiritual también. Pero él decía, esto va más allá de Elohim. No es lógico que esté cayendo granizo. Yo había visto caer granizo, pero este granizo con fuego, esto va más allá de lo natural. Este mar este río que se convirtió en sangre, que es lo que muchos científicos tratan de explicar hoy en día, como en ciertas partes del mundo que dicen, mira, aquí el agua se puso colorada y que en ciertos lugares, que por reacciones químicas y por ciertas plantas que se encuentran en el fondo. Pero una cosa es que el agua se haya puesto colorada y otra cosa es que esa agua que corría por el Nilo se convirtió en sangre. Era sangre, no era colorante. O que de repente que hubo una luz tan densa que dice que por 3 días nadie se pudo levantar de donde estaban. Una oscuridad. Una oscuridad. Perdón. Entonces el faraón decía, yo conozco estas leyes de causa y efecto, de que cuando yo hago algo va a haber una consecuencia, pero ahora de lo que me estoy dando cuenta es de que estas cosas ya como que ya no cuadran en la ecuación de lo que yo conozco. Entonces aquí hay algo más. Porque el Dios que yo conozco lo apaciguo con una ofrenda, lo apaciguo con una danza, que son sus dioses que él tenía, pero no era otra cosa que el mundo natural. Y que el mundo natural, que cuando te trae caos, tarde que temprano se autorregula y las cosas otra vez vuelven a su normalidad. Y es cuando ellos decían, es que ahora sí, mi Dios sí me escuchó. No, es que la naturaleza se autorregula por sí sola. El Eterno en su infinita misericordia, en su manifestación de Elohim, en juicio, tarde que temprano, este mundo lo vuelve a poner como era en un principio. Y no existe tal cosa de que vamos a hacer conciencia ecológica para que el planeta, como lo que veíamos hace 8 días, para que el planeta no se destruya, para que el planeta no se acabe. Eso, mal concepto que tiene la gente de que el mundo se va a acabar, es una mentira que el hombre se ha creado. No es de que el mundo se va a acabar, es de que si no cuidamos el planeta, el hombre se va a acabar y dentro de 300, 400 años, tú dejas el planeta sin hombres, sin la humanidad, y el planeta va a volver a ser una hermosura, lo que era en un principio. Él solo se va a regenerar. Entonces esas conciencias que el hombre crea ambientales, que el cambio climático, no es porque el mundo se esté acabando, no, es porque el hombre se está dando cuenta de que si sigue haciendo lo mismo, el que se va a acabar es él. Entonces, esto que le pasa a la gente generalmente, cuando vienen estas plagas, ¿sabes cuándo vienen a la vida de las personas? Es generalmente cuando ya la persona son de edad ya avanzadas, cuando la gente ya está tratando de vivir sus vidas tranquilas, cuando ya la gente ya no quiere correr riesgos, cuando ya la gente hizo lo que se supone que debió de haber hecho e hizo las cosas bien. La persona dice, ahora sí todas las cosas las he hecho bien. Mi pareja, mi trabajo, mi empresa, mi economía, y de repente todo por lo que trabajaste durante toda tu vida y todo el fruto de tus manos, de repente viene una ley que dice que esa cuenta bancaria que tienes se devaluó la economía y ahora estás en bancarrota. Y tú dices, ¿pero por qué me pasó esto si todo lo hice bien en mi vida? O de repente esa pareja que tenías contigo, que ya tenían 30, 40 años de casados, de repente estás en trámite de divorcio. Y dices, ¿cómo es posible que estoy en este momento de mi vida pasando por esto cuando todo lo hice bien? Criamos hijos, formamos una familia, tenemos nietos y ahora me está pasando esto. ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué? Porque este sistema
desea que el ser humano evolucione, que no te quedes estancado, y que vayamos y que conozcamos más allá del concepto que todo el mundo conoce, que es el concepto natural, que es el concepto de este Dios de juicio, que la mayoría de la gente busca a Dios. ¿Se acuerdan qué es lo que pasó cuando las Torres Gemelas? Todo el mundo buscaba a Dios. Se dice que estos lugares estaban a tope, pero se pasó 1 año, 2 años, 3 años. ¿Qué pasó con esa conciencia colectiva de buscar a Dios? La plaga se fue, volvemos al corazón duro. Hay una historia verídica sobre eso. Te me vino que está hablando de eso. Sí, cuando pasó eso en las Torres Gemelas, en una sinagoga, pues ustedes saben que en las mañanas en los rezos tienen que juntarse 10 varones para poder hacer el rezo de Shacharit. Sí. Entonces dice que estaban 9, faltaba el 10º. Y estos hermanos judíos estaban desesperados, o sea, que tiene que llegar, nunca se han tardado para reunirse los 10, porque tenían que ir a trabajar ellos, obviamente, después de los rezos. Entonces dice, tanto se había tardado, dijo, no entraba el 10º, y ellos pues un poco presionados porque ya estaba haciendo un poco tarde, hasta que por fin entró el número 10 para hacer su rezo. Era un anciano, un hombre ya muy viejito. Y el anciano cuando entra todavía les dice, denme la oportunidad de yo dirigir los rezos, por favor. No, pues todos dijeron, sí, entonces el anciano comienza a dirigir los rezos, y como ya estaba muy anciano, pues oye, se tardaba para leer los rezos, para recitar los rezos. Pues ellos así como nerviosos, desesperados, ya como un poco molestos, o sea, todavía que le dimos el lugar, o sea, si hubiéramos sabido que él iba a dirigir los rezos tan despacio, no, ya ni modo, sabiendo, al mismo tiempo rezando y pues desesperado porque estaba haciendo tarde. Acabó el anciano, se les hizo muy tarde a estos varones. Ya para cuando todo terminó, ellos ya iban para Paraguay, iban cada quien a su trabajo, todos encarregados, y de momento se enteran que las Torres Gemelas había pasado ese incidente, y pues todo lo que pasó, se derrumbaron por ese ataque, no sé qué. Y resulta que esos varones, todos ellos, trabajaban en las oficinas de las Torres Gemelas. ¿Qué pasó? Que el Eterno los libró de una muerte segura. Ellos estaban irritándose, estaban enojados por el mal momento que según ellos estaban pasando. De que no se reunían los 10 varones, al final de que el anciano recitó muy lentamente los rezos. Estamos hablando acerca de estos. Va a haber cosas que nos van a pasar, que de repente lo vamos a mirar como una plaga, como un castigo, como no sé qué, como que Elohim está molesto conmigo de alguna manera, siento que me está aplastando. Así lo vamos a notar de momento. Claro. Mas sin embargo, y eso es una historia verídica, entonces ellos agradecieron, Baruch Hashem nos ha librado de la muerte. El anciano que él envió, la tardanza y el anciano que él envió fue para evitar que llegáramos temprano a nuestra casa y tuviéramos una muerte segura. Después de eso, ellos jamás en su vida volvieron a ver al anciano. ¿Qué pasa? Nosotros vemos lo que aparentemente puede ser como el dedo juzgador de Elohim, o como una plaga en nuestras vidas. Cálmate, mejor siéntate, medita, pregunta al Eterno, no por qué, ¿para qué me está pasando esto? ¿De qué me estás librando? Algún motivo tiene que haber. Definitivamente, de algo me estás librando. Ahora me queda es descubrir de qué. Entonces, ¿Qué es lo que sigue? Exactamente, ¿qué es lo que sigue? Entonces es una historia que a mí me motivó bastante. Me motivó bastante cuando yo lo tengo, porque dije, wow, así trata muchas veces el Eterno con nosotros. Así es, todo depende de nuestra percepción de la realidad. Ya más adelante la gente se dio cuenta, sí vamos a morir. El punto que está diciendo el Eterno ahí, la percepción que tienes de la realidad es una percepción equivocada. ¿Qué va a pasar la próxima vez que venga una persona a hacerme cuadritos la vida? Es la persona que, por decirlo así, me está jodiendo la vida. No, por algo está pasando. ¿Por qué? Porque hay un propósito, hay un objetivo, y es cuando yo dejo de juzgar a la gente. Esa es la percepción que debemos de tener de las cosas. ¿Ok? Entonces, la pregunta que surge ahora es, ¿qué es lo que quiere el Creador? ¿Qué es lo que quiere la manifestación de este nombre de Hashem, de Yod-Kei Vav-Kei? ¿Qué es lo que busca? Lo que busca realmente es someter al faraón, que el faraón se convierta en su esclavo. Pero aparte se dice también que cada persona que está alrededor de nosotros es la correcta. Y no decir, ay, ¿por qué tengo que aguantar a él? Sí, porque no podemos decir que nadie es incorrecto, porque cuando tú dices eso, ya lo vimos, el incorrecto eres tú. Ajá. ¿Ok? Entonces,
¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que quiere el Creador cuando se manifiesta con este nombre? Someter al faraón. Al corazón, que es la emoción que proviene del intelecto del faraón. Y ya vimos qué es el corazón. El corazón es algo que no es claro. ¿Qué es lo que dice Jeremías 17, 9 y 10? ¿Quién lo quiere buscar o quién lo quiere decir? Hace rato lo dijeron. El corazón es más engañoso que todas las cosas. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que dice la gente hoy en día? Ay, es que mi corazón no tiene tranquilidad. Tu corazón nunca va a tener tranquilidad porque tu corazón es regido por las emociones. Cuando tú dejas ese corazón por la paz y aprendes a ver el corazón que el Eterno te quiera dar, este es el corazón. No el que el faraón te dice, ay, es que me enamoré de una mujer y ahora sí. Es emoción. Dice yo, Hashem, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Escudriño la mente según el corazón. Entonces, ¿dónde se encuentra el corazón? Si lo escudriña en la mente, aquí. Sí. Este es el corazón con el que tenemos que aprender a tomar decisiones, no con este. Porque yo cuando tomo decisiones con el corazón desconectado del cerebro, la persona va a terminar juzgando a todos, va a terminar culpando a todos de lo que le pasa en la vida, ¿ok? Amén. Entonces, y esto es lo que el Creador quiere para que el faraón pueda soltar a la persona. Cuando yo entiendo esto y el que toma las decisiones es Israel y no Egipto, el alma y no el cuerpo, entonces ahora sí la persona puede comenzar a caminar sin dudas. Ah, es que están hablando mal de mí. Ah, es que si hago esto, mira lo que van a decir de mí. ¿Qué van a decir de mí? Y la persona tiene la percepción de su realidad enfocada en lo que la gente diga de él. Ok, pero si lo que están diciendo te lleva a un camino de perdición y a que tus hijos se pierdan y no vas a pasar por esta vida 10 años, 20 años, 30 años teniendo miedo de lo que la gente dice de ti, ¿a costa de qué? De la ignorancia, de la esclavitud y de una muerte en una jaula de oro. ¿Qué es lo que dice la gente? Cambio mi libertad por esta jaula de oro. Y la gente, tienes un montón de gente muriendo en sus jaulas, en sus celdas, cómodamente, pero muriéndose. Y no quieren salir de ahí, porque si salen de ahí, y es lo que decía Mashiach. Le decían, maestro, pero es que, mira, ya todos se han apartado de ti. Te están dejando. ¿Qué es lo que decía Mashiach? ¿Vosotros queréis ir también? Vayan con ellos. Porque nosotros vamos en contra de la corriente. Porque es bien fácil ir con la corriente. Es nada más cuestión de que me meta al camino y ya todos me van a querer. Porque si esto fuera un camino fácil, créeme que este lugar no nos daría abasto. ¿Por qué este camino no es fácil? ¿O por qué la gente no entiende que este camino es fácil? Porque lo ven con las leyes de causa y efecto. Si yo sigo este camino, esto me va a traer pérdida de amistades, esto me va a traer que mi mujer ya no me quiera, esto va a traer que mis hijos me odien. Pero cuando yo entiendo que este Creador, Yod Kei Vav Kei, trasciende las leyes de este mundo natural en el cual todas las personas fueron creadas, créeme que lo último que te va a importar es lo que los demás digan de ti. Exacto. Porque ahora entiendo que aunque yo esté solo en el desierto, ¿qué es lo que hizo Mashiach? Que dice que fue y estuvo 40 días en el desierto. Ahora sabemos que se está hablando de una metáfora. Significa que él se apartó. Que vino que el Satán y lo probó y que le puso pan, los reinados y esto y aquello. Era bien fácil que Mashiach pudo haber tenido todo eso. Y ciertamente lo tenía. Pero ¿qué es lo que hizo el faraón? El faraón le dijo, mira, te voy a poner por virrey si me sirves. Una antítesis de lo que pasó con Yosef, pero no precisamente. Pero es lo que el faraón le decía a esto que conocemos Satán, que se le presentó a Mashiach y le dijo, a ver, aviéntate si en verdad eres el hijo del Eterno. A ver, tus ángeles van a venir por ti. Pero su ego estaba por debajo de su neshama, porque él echaba mano del creador de los cielos y de la tierra, de aquel que creó este universo, de aquel que se le reveló a Moshe en la zarza,
para trascender las leyes materiales y físicas de este mundo, para liberar a un pueblo que está por encima de la percepción y lógica y razón de lo que todas las naciones hoy entienden, que es el pueblo de Israel. ¿Por qué todo el mundo odia a Israel? ¿Por qué en esa parte geográfica todos lo quieren destruir? No tiene lógica. Y aún sin esa lógica, ese pueblo sigue existiendo. ¿Sabes por qué? Porque es un pueblo que trasciende la naturaleza y las leyes naturales de este mundo. Amén. Así es. Y donde quiera que te encuentres, dijo Hashem, ya sea que seas exiliado y llegues a la otra esquina o a la otra punta del mundo, si tú me buscas realmente, de allá yo te voy a sacar. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que nada más me va a sacar a mí. ¿Los demás qué van a decir de mí? Exacto. Mira ese loco que está aprendiendo hebreo y que es mexicano y dice que es de Israel. Sí. Mi mamá es que eres mexicana. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Es que si aprendes esto desde una perspectiva literal y crees lo que todo mundo cree y que ciertamente no están equivocados, porque Elohim es un Elohim de la naturaleza y que existe un Dios, pero de ahí a que yo conozca a este Dios Es muy diferente. es algo muy diferente. Esto es conocer. Y el Eterno dice, y en ese momento dice, conocerán mi nombre. ¿Qué es conocer mi nombre? Conocer su nombre no es pronunciarlo con la boca. Correctamente. No es que lo escuché en una clase de alguien que dio un estudio de Torah o que alguien se le reveló. Eso no es conocer el nombre del Eterno. Si tú sales de este lugar hoy y sigues viviendo tu vida como lo has vivido todo, tú no conoces el nombre del Eterno, aunque lo hayas escuchado, aunque hayas aprendido algo. Eso no es conocer el Eterno. El Eterno no se está refiriendo a un conocimiento de edad. El Eterno se está refiriendo a que la persona va a conocer su nombre cuando lo hace desde una perspectiva que está conectada con el mundo de Atzilut. Y en el mundo de Atzilut es donde el Creador se manifiesta más allá de lo que la gente ve. Se manifiesta más allá y el Eterno trasciende las leyes naturales. Es ese Creador que se le manifestó a Eliseo. Es ese Creador que se le manifestó al rey David, a Salomón, a los profetas. Ese es Yod-Kei Vav-Kei. Ese Dios que después de que el pueblo era exiliado y llevado preso, Él los volvía a tomar de regreso. Amén. Y que su promesa hasta el día de hoy sigue vigente y que porque Él ha dicho así va a ser, Él dice que su redención está cerca y que el pueblo de Israel nunca va a dejar de ser. Por eso las palabras de Mashiach que decía, el mundo pasará, ¿pero qué? Mis palabras no pasan. Pero mis palabras no pasarán. Créeme que en ese día la gente va a decir, ¿por qué me importó tanto lo que la gente decía? ¿O por qué me importaba tanto su opinión? Cuando en realidad lo que debí de haber valorado y haber aprendido es creerle a aquel que trasciende este mundo. Porque ahora mi vida sé de dónde viene, de dónde es la emanación que es de la luz de Keter. Ahí es donde se encuentra Yod-Kei Vav-Kei. Entonces uno de nuestro propósito en esta vida es estar arriba, es siempre conectar. No siempre estar arriba, es lograr la conexión hacia arriba. O sea, lograr entonces, o sea, toda nuestra vida tal vez ahorita no logre conectar, pero más adelante sí, y eso Sí, esa es la meta, poder lograr conectarnos con el Kadosh Baruj Hu. Entonces, en el mundo ahorita en la actualidad hay gente que sí se ha logrado conectar. Sí, Sí, claro que sí. claro que sí. Mira, tenemos que entender algo. ¿Por qué estas porciones de estudio están divididas de esta manera? Es lo que yo les he estado viniendo diciendo cuando comienza Rosh Hodesh, que es el principio de mes. ¿Qué es lo que viene ahora? Viene Pesach, que es la Pascua, que es otro inicio de año, es otro Rosh Hashanah. ¿Se acuerdan lo que estudiamos el Rosh Hashanah pasado en octubre? Que es Yom Teruah, que va relacionado. ¿Qué es lo que pasó en Hanukkah, la fiesta de las luces? ¿Qué es lo que enseñan los hasídicos? ¿Qué es lo que enseñan estos maestros? Que nosotros tenemos que aprender a vivir con el tiempo. Porque cuando nosotros aprendemos a vivir con el tiempo, la semana pasada se comenzó a abrir un portal de luz, para que lo entienda de alguna manera. ¿Y cuáles son los paquetes de energía que nos ofrecen estos portales de luz o estas puertas que se abren? Si se está hablando
de las plagas y hoy se está hablando de las últimas plagas y de una liberación, el paquete de energía que nos están regalando estas semanas es un paquete de liberación. Es un paquete en el cual el Eterno quiere que tu primogénito muera para que puedas entender que Egipto tiene que quedar atrás y que Israel tiene que salir ya de la esclavitud. Esta es la energía que la Torah nos transmite esta semana y es el paquete que el Eterno nos regala desde la semana que pasó hasta ahorita. Y adivina cuál es la festividad que sigue: Pesaj. ¿Se acuerdan hace un año? Ahorita no lo hemos hecho porque no ha dado tiempo, no nos da abasto el tiempo. Shuvavim, regresen. Ahorita estamos en este portal que está abierto, en el cual tenemos acceso para que nosotros podamos echar mano de estos años nuevos. Y los paquetes de energía que se manifiestan en estas temporadas, si nosotros lo sabemos aprovechar, que es el momento en el cual, si tú matas a tu primogénito, créeme que si lo haces en estas fechas, la manera en la que vivas en estas fechas es la manera en la que vas a vivir durante todo el año. Porque la energía que ocurre en estos días se potencia a su máximo. Y esto se ve reflejado en el transcurso de todo el año que viene, que es lo mismo que vimos en Rosh Hodesh el domingo en la noche. Y que es lo que siempre se enseña. ¿Por qué es tan importante que estemos en Rosh Hodesh y que entendamos cuál es la conciencia del mes? Que fue el mes de Shevat, que fue la luna de Acuario. ¿Qué es lo que aprendimos? Que todo lo que nos ofrece este mes, la manera en que yo entienda estas 24 horas que pasaron desde el domingo en la noche cuando cayó el sol hasta el domingo en la noche cuando volvió a caer el sol, el uso que yo hice de esa energía y la conciencia que el Creador me dio para entender lo que significa este mes y el propósito, esa energía está potenciada en esas 24 horas y si yo la sé aprovechar, esa energía es la que voy a transmitir durante los 30 días siguientes. Y así pasa con cada Shabbat, con cada fiesta, con cada convocación. Por eso todas las convocaciones que el Eterno hace en sus modim, en sus fiestas, que no son fiestas de los judíos, son las convocaciones santas de Akadosh Baruj Hu, son para nuestro provecho. Por eso siempre hace el Eterno tanto énfasis en que no transgredamos estas fiestas. Porque cuando nosotros transgredimos Shabbat, transgredo Rosh Hodesh, transgredo Pesach, esto al Eterno no lo afecta en nada. Porque el Eterno es Yod Hei Vav Hei. Él fue, es y será. El transgredir estas mitzvot, estas convocaciones, estas reuniones, es en pos de que me va a afectar a mí negativamente. El que se ve afectado eres tú. ¿Por qué? Porque no supiste aprovechar. Y cuando yo corto o cierro ese portal de luz o esa puerta de energía que me trae todos estos paquetes, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que vas a hacer durante todo el mes que viene? Vas a estar un mes muriéndote de hambre porque no supiste aprovechar la energía que trajo el mes de Shabbat. No vine el Shabbat, ay, es que me dio mucho sueño y los hermanos se la pasan rezando 3 horas, pero es que estás viendo las cosas desde una percepción natural. No se trata del rezo, se trata de la conciencia que me trae el rezo, de la conexión que yo voy a lograr con el Eterno. Porque yo cuando logro esa empatía, ¿cómo lo puedo explicar? La única manera de que, por eso a Mashiach le preguntaban, ¿y qué es lo que enseña la Torah? Y la conclusión a la que todos los sabios siempre llegan. Que le preguntan a alguien que estudia mucha Torah, ¿y qué significa toda esta Torah? Le preguntaron también a Yeshua, ¿cuál es el mandamiento más importante? Le dijeron, respondió, el mandamiento más importante es y amarás a Hashem, tu Elohim, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Primero dijo, Shema Israel, escucha Israel, tu creador es uno y no hay más. Dice, y después amarás a Hashem con todo lo que tienes, con todo lo que eres, con toda tu fuerza, con todo lo que concibes en tu pensamiento, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando yo no conecto con esta energía, cuando yo no entiendo qué es el Creador, quién es el Creador y qué significa que yo conozca su nombre, mi pregunta es, ¿cómo tú vas a amar a tu prójimo como a ti mismo cuando tú no sabes qué es lo que significa amarte a ti mismo? Si yo no me amo a mí, ¿sabes? Y tú dices, ay, pero tú cómo me puedes estar juzgando, tú no eres Dios.
¿Cómo puedo yo saber que la persona no se ama a sí mismo? Cuando la persona, de alguna manera, nos desviamos del camino del Eterno. Si yo me desvío del camino del Eterno, ¿qué es lo que estoy haciendo? Yo no estoy creando una empatía con mi Creador. Y cuando yo no creo una empatía con mi Creador, que no estoy en el mismo canal, ¿sabes con quién creo una empatía? Con el faraón. Y yo no tengo una compatibilidad con aquel que me creó, y cuando recibo cosas fuera de lo que él quiere que yo reciba, en mí no crece una espiritualidad, en mí crece el ego. Y vienen las plagas y la persona se cimenta a este malhud, a este mundo material y físico. Por eso cuando vienen los golpes fuertes de ese Dios que trasciende las leyes naturales, por eso a la persona se le hace tan difícil dejar los vicios. ¿Por qué? Porque se ha olvidado tanto de estas cosas, que ya en el momento en el que el Eterno viene y te habla, por eso las personas lloran cuando la persona no buscó las cosas espirituales de este mundo, sus familiares. Por eso la gente cuando muere un familiar lloran tanto. ¿Por qué? Porque no entienden qué es lo que viene después, o no supieron aprovechar, tan arraigados en este mundo físico que no se van tan fácil y lloran a la persona año, 2 años, 3 años, 4 años. Pero ¿qué es lo que pasa cuando yo entiendo estas cosas y mi mente trasciende este mundo material? Es lo que las palabras de Pablo, Rab Shaul, porque para mí el vivir es el Mesías y lo que trajo con su redención, y el morir Es ganancia. es ganancia. ¿Por qué? Porque mi cuerpo no depende de... Ya sea de una o de otra, decía él. Sí, Gana. porque mi cuerpo no depende de lo que pasa en este mundo físico y material. Lo que yo soy es lo que hay dentro de mí y cómo afecto a mi prójimo. Y cuando yo entiendo estas cosas y las llevo a la práctica, entonces, ¿qué es lo que hace la persona? Cuando ama a su prójimo, la persona está amando al Eterno. ¿Por qué? Porque es una cadena y viene todo de la mano. Dijo, ya voy a acabar, ¿ok? Va a llegar este año nuevo, que es el mes de Nisan, y que se da precisamente en esta parasha que estamos aprendiendo, que va a sacar el Eterno al pueblo hebreo de Egipto, y que les dice: y esta noche, este día será el principio de meses para ustedes, y celebrarán y matarán un cordero y harán esto y harán aquello y comerán panes sin leudar. ¿Por qué? Porque el tiempo en el que tarda el pan en leudar, en menos de ese tiempo yo los voy a sacar así. Y los voy a sacar rápido y con ganancia. Dice, porque en esta última plaga, Moshe, vas a ir y te vas a presentar. Bueno, ya no te vas a presentar ante el faraón. Solamente va a haber emisarios que le van a decir, va a venir mi nombre. Voy a venir, y yo dice, y voy a descender. Y sobre las casas que estén pintado el dintel de rojo, ahí no los voy a tocar. Pero sobre todas las casas de los primogénitos, en los cuales, lo voy a decir así, en los cuales solamente conozcan las leyes naturales, porque como hay una causa, va a haber un efecto. ¿Cuál va a ser el efecto del primogénito? Es la muerte de todas estas personas. Y dice que en todas las casas de los egipcios hubo llanto y lamento, aún de los hombres como de los animales. Murió el primogénito. Entonces viene Pesaj, viene otro inicio de año, Rosh Hashanah. Y sabemos nosotros que cuando hacemos nuestras tefilot, nuestros rezos, pedimos que se nos escriba en este libro de la vida, ¿no es así? La pregunta es, ¿qué es el libro de la vida? Aún se nos enseña en la religión, que todos queremos ser inscritos en el libro de la vida. Moshe pidió que si él no... que lo borrara, le dijo al Eterno. Entonces, dijo un sabio, era un nieto del Baal Shem Tov. Le hacían llamar Degel Mahané Efraim. Es un maestro que vivió alrededor del año 1700. Y él decía lo siguiente, y pongan mucha atención. Cuando nosotros nos hacemos esta pregunta, ¿qué es el libro de la vida? El libro de la vida es el cerebro humano. ¿Es esto el libro de la vida? Es eso. Atzilut dijo, el libro de la vida es el cerebro humano. Que cuando uno le pide a Dios en Rosh Hashanah, ya sea aquel o este que viene, dice, y que le pedimos a Dios que nos escriba en este libro,
¿qué es lo que nosotros realmente le estamos pidiendo al Eterno? Dice, hazme un favor, estas son las palabras de este hombre, hazme un favor, Dios, y grábame en la mente que yo realmente tengo derecho a ser libre. Solo por el hecho de haber sido creado, tengo derecho a ser exitoso, tengo derecho a ser feliz, tengo derecho a que mis hijos sean felices. ¿Sabes qué? A mí me está costando, pero te pido que si realmente existes, solamente eso es lo que te pido, que grabes en mi mente, que grabes en ese libro de la vida, que es mi percepción de la realidad, que no es otra cosa que mi mente, que el Eterno, que tú existes desde lo bueno y no desde lo malo, que es lo que la gente piensa, que es la mala percepción que tienen de Dios, que solamente se acuerdan de Él cuando pasan cosas malas, o cuando ya no tienen dinero, o cuando sus hijos les están dando problemas, solo tienen esa percepción. Pero el concepto que da este hombre dice, ¿sabes, Dios? Grábame en este libro de la vida, en mi mente grábame a que la percepción que yo tenga de ti sea desde lo bueno y no desde lo malo. Entonces, y dice después, ¿qué es un creyente? Los creyentes verdaderos son aquellos que creen que lo merecen todo. Infinita salud, infinita felicidad, todo. Porque si yo creo que hay un creador infinito y ese creador infinito me creó a mí y la creación es en beneficio de todos los que descendemos a este mundo como creados, el verdadero creyente cree estas cosas, sabe y siente, y realmente eso es lo que es ser libre. Siente que merece ser rico, siente que merece salud. ¿Por qué? Porque realmente eso es lo que quiere Hashem para nosotros. Para eso nos dio la Torah, para que nosotros disfrutemos este mundo, no para que nos estemos quejando, no para que nos estemos estresando. Porque cuando tú no entiendes estas cosas y tienes una percepción de la realidad que está basada en tus emociones. Yo conocía a un tipo que decía, yo para qué quiero hijos, para que vengan a sufrir este mundo. Y en realidad pasaban los años y él no tenía hijos con su esposa. Eso sí, tenían perros. Sí, porque él tenía esa percepción de la realidad que dice, no, ¿para qué voy a traer hijos a este mundo? ¿Para que sufran? Yo lo escuché de su boca. Él decía así. ¿Por qué? Porque su creencia de ese Dios, y él creía en Dios, pero la percepción que él tenía de ese Dios era el Dios de juicio, causa y efecto. Si yo traigo a mis hijos van a ser infelices. ¿Por qué? Porque yo soy infeliz. Y ciertamente no mentía, porque cuando tú tienes esa percepción de tu creador, así vas a vivir. ¿Y qué es lo que le vas a transmitir a tus hijos? Eso. Si yo soy infeliz y tengo hijos, mis hijos van a ser el ejemplo de su padre, infelices. Si soy una persona que no busca las cosas del creador, ¿cómo van a ser criados mis hijos? Como personas que no buscan las cosas del creador. Gente que vive en un nivel de conciencia en el mundo de Yetzirah, que es el mundo de la, ¿cómo se llama? Formación. El mundo de la formación. Entonces, tenemos que aprender a percibir nosotros cuál es nuestro trabajo, aprender a dirigir nuestras emociones a través de los intelectos puros, a través de los intelectos superiores, que eso no es otra cosa que es la perfección del sistema. ¿Ok? Que es lo que entendía o lo que vemos en esta película de la Matrix, que Neo cuando deja de ser el tipo que trabaja en una oficina pero se da cuenta de que esa no es su realidad y que su realidad es otra, entonces él percibe la realidad, se da cuenta, oye, esa gente vive en un estado de conciencia que está por debajo de lo que es realmente, y llegan estos personajes y le empiezan a decir, es que tú eres el elegido, y llegan las balas y le disparan y se da cuenta de que las balas no son nada. Al principio las trata de esquivar porque piensa que las balas lo pueden dañar, pero después se da cuenta, ya no se mueve, las balas le entran, pero no le pasa nada, porque se da cuenta de que él está por encima de esa realidad. Para los que no han visto la película de Matrix. Entonces, y en este tiempo déjame decirte, créeme, que como nosotros somos gente que tiene que aprender a vivir con el tiempo y estamos estudiando estas cosas, al rato, tal vez mañana,
te van a empezar a venir cosas en las cuales te van a poner entre la espada y la pared y te van a decir, ¿qué es lo que vas a hacer? Te va a venir una plaga y ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Lo dejo ir o lo retengo? ¿Por qué? Porque como estamos viviendo con el tiempo, va a venir este creador y va a comenzar a presionarte. Tal vez al rato en la noche llegues y tu esposa, tu familia, oye, ¿dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? O ese problema que traes de varios días, el creador va a venir y ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir en la comodidad y vas a seguir echando a perder tu matrimonio? ¿O vas a seguir haciendo infelices a tus hijos? ¿O ya vas a...? Porque créeme, si nos hacemos haciendo los de la vista gorda, tarde que temprano va a llegar, te guste o no, el momento en el que el primogénito va a morir. Ahora, cuando hablo de primogénito no estoy hablando de tu primogénito, ¿ok? ¿Por qué el faraón dejó ir al pueblo de los hebreos de Egipto? Porque solamente cuando lo vivenció en su carne, cuando realmente lo sintió, y que es lo mismo con nosotros, que no es hasta cuando la persona ya tiene cáncer, o su esposa está enferma, o su hijo tuvo un accidente en el cual está en coma. No es hasta ese entonces, cuando ya el primogénito muere, o esa adicción que ya te llevó a lo peor, que ya estás recluido en un centro de rehabilitación, o tu empresa se está yendo a la bancarrota, esa empresa por la cual trabajaste tanto, va a llegar un momento en el que el primogénito va a morir y el Eterno te va a decir, ¿qué es lo que vas a hacer? Exactamente, cada quien sabe cuál es su primogénito, y en este tiempo, si asumes tu responsabilidad y tu papel, no desde la percepción de Faraón, sino que lo quieres asumir desde la percepción de los mundos superiores, que es Atzilut, y quieres quitarte los zapatos realmente, porque el lugar en el que estás pisando es un lugar santo, o no te importa, y sigues caminando, y te haces de cuenta que esa zarza que se estaba quemando es un incendio forestal, y sigues, créeme que tarde que temprano, si no se te manifiesta de esa manera, se te va a manifestar de otra manera. El punto es, ¿qué es lo que voy a elegir? ¿Voy a aprovechar la oportunidad o no la voy a aprovechar? ¿Agarro mis cosas al rato a medianoche y nos vamos de Egipto o me quedo? ¿Qué es lo que voy a hacer? No me importa si me da tiempo de empacar, no me importa si traigo plata para seguir adelante. Voy a agarrar y me voy a ir, porque en realidad he entendido que mi libertad es más importante que en la comodidad en que me estoy muriendo. Esa comodidad que, a pesar de que estoy en jaula de oro, no soy libre. He sido esclavo por 230 años, y que desde que llegó mi familia, que estaba bien, ya llevamos 400 años en esta tierra y no vemos, ahora sí, se levantó este nuevo gobernante y no hay para cuándo. Antes al menos nos traía la paja para hacer los ladrillos. Ahora tratamos de salirnos de esta esclavitud y las cosas se nos están poniendo más difíciles. ¿Por qué? Porque estás tratando de liberarte, y así va a ser. Entre más eleves esa conciencia, te va a ser más difícil, porque entre más tiempo te esperes a salir de esa esclavitud, más trabajo te va a dar, créeme. Pero tarde que temprano va a llegar. Te va a llegar el momento, y dice Rabbi Shelach, un cabalista muy reconocido, dice lo siguiente, con este término, ahora sí. Aunque la libertad sea algo intangible, es la fuente de vida del ser humano. ¿Ok? De la misma manera en que un animal salvaje muere en un cautiverio, tú encierras a un animal salvaje en una jaula y dale de comer, dale de beber, dale atenciones médicas, el animal tarde que temprano se va a morir. Se va a morir a pesar de que lo trataste de una manera para que pudiera vivir. ¿Pero por qué se muere el animal? Porque le quitaste lo más importante, su libertad. Una persona que no tiene libertad es una persona que es como si estuviera muerta. Y nosotros es lo mismo. ¿Ok? Si por comodidades estamos negociando nuestra libertad, te estás muriendo. Cómodamente
pero te estás muriendo. Entonces, ¿va a valer la pena el esfuerzo que voy a hacer por salir de esa libertad? O, como el ejemplo que di hace 8 días y con lo mismo que terminé, o te vas a quedar como el sapo, que lo metes a una olla de agua tibia y el sapo cae en la olla y está bien a gusto, pero le van subiendo la llama al sapo y el sapo no se da cuenta. El sapo se va adaptando a la temperatura del agua y sin darse cuenta el sapo termina cocinado. No salta. Pero si agarras un sapo y lo avientas en una olla de agua hirviendo, el sapo salta. Pero si le pones la llama bajita, él se adapta a esa esclavitud Y ahí queda. y le sube y no trata de escapar. Queda, ahora sí, listo para el platillo de ancas de rana. ¿Okay? Dice Juan 12:24, las palabras de Mashiach y Yehoshua. Dice, les aseguro que si el grano de trigo, y escucha bien, y aquí yo traté de entendí algo, grano de trigo entre paréntesis, faraón. Les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, ¿ok? Queda solo en tu egocentrismo. Si caes en la tierra y quedas ahí, pero no mueres, porque para germinar tienes que morir, dice, pero si muere, da mucho fruto. Tienes que salir de la esclavitud, tienes que morir. Una semilla, cuando cae a la tierra para poder ser un árbol, ¿qué es lo que tiene que pasar con la semilla? Tiene que morir. Dice, el que tiene apego a su vida, son las palabras de Mashiach. El que tiene apego a su vida, ¿de qué vida se está hablando? Yetzirah, emociones. El que tiene apego a su vida, la perderá. Y el que no está pegado a su vida en este mundo, la conservará para la vida eterna. ¿De qué vida se está hablando? Atzilut. Cuando el nombre Yod-Kei Bab-Kei, Mashiach aquí está revelando unas cosas y que no entendemos. Que todo el mundo lo entiende, dicen, me tengo que portar bien, y mira, pero lo entienden tal vez en un nivel, en la P, que es la P, Peshat. Sí, puede sacar un mensaje bonito de ahí, pero ¿qué es lo que realmente Mashiach está aquí decodificando de alguna manera? Es esto. Por eso dice que él hablaba en parábolas y en metáforas para que los sabios no entendieran, porque él dijo, porque estas cosas yo las escondo de los sabios y se las revelo a mis pequeñitos. ¿Ok? Y termina con mi conclusión. Dice, el grano de trigo es una semilla que puedes ver y palpar, pero una vez que te decides a enterrarla, viene lo que no se ve. Cuando ya de plano yo me desapego de este mundo, de esa semilla que creo que es lo que me mantiene en este mundo, dice, cuando logras un desapego de ello, crece hacia arriba el verdadero fruto. Y no es, Mashiach era un genio. O sea, los árboles, como lo que aprendíamos el domingo en la noche, es la única cosa que crece hacia arriba y dan frutos. Y a pesar de que envejecen, siguen creciendo para arriba. ¿Por qué? Porque la naturaleza entiende a su creador. Aún las plantas entienden a su creador. Ellos crecen y maduran y siguen creciendo y siguen dando fruto para arriba. Ellos van en contra de la gravedad. ¿Qué nos está tratando de enseñar la naturaleza? Sí. Pero nosotros crecemos, pero nos hacemos viejos y vamos para abajo. Pero ¿qué es la naturaleza? Lo que nos va mostrando, que aún en el juicio el Eterno nos muestra su misericordia, de que cuando nosotros nos apegamos a estas cosas, nosotros logramos el desapego de una realidad y una percepción que no es lo que vemos solamente. ¿Ok? Entonces, si todos, no es un mismo sentir, pero si todos estuviéramos conectados, se haría más fuerte esto, como quien dice, porque tú dices de los árboles cuando van hacia arriba van en contra. Incluso hay una explicación científica que los árboles cuando están más arriba se están conectando entre ellos mismos y que a la vez su sombra se ven que están conectados. Podría decir que nosotros entre más crecemos estamos más conectados ¿a qué? A que nuestra redención se complete. Ese es nuestro propósito, en que esas chispas que se desprendieron de cuando Adán y Eva mordieron la manzana, ¿qué es lo que pasó? Dice que el alma de Adán se rompió en 1000 pedazos y que esto
se convirtieron en chispas, y esas chispas son todas las Neshamot que habitan este mundo. ¿Cuál es nuestro trabajo? Que esas chispas se vuelvan a unificar a ese Adam Kadmon, que es lo que se conoce como el hombre primordial, para que retornemos al Gan Eden, al paraíso. ¿Okay? Eso de la manzana es para que entendamos. ¿Okay? Entonces espero que hayamos aprendido, que valoremos lo que el Eterno quiere para nosotros, y que entendamos y podamos tomar este nivel de conciencia. Aprovechemos esta apertura que se da en estos días, y que podamos ir más allá de lo que ven nuestros ojos, que son esas leyes naturales, y podamos en realidad decir o no decir, porque el que dice no sabe, el que dice conocer es porque no conoce. Mejor en ti llévalo a la práctica, a los hechos, porque una cosa es decir y otra cosa es hacer. Que el Eterno tenga misericordia de nosotros, que nos ayude, y le agradecemos por toda la sabiduría y esta mente, conciencia que nos regala en esta semana, y que el Eterno nos ayude. Shalom. Shalom.